Ah, sí. Bueno, esta bicimoto está basada en un proyecto que la verdad que se ha puesto de moda en Estados Unidos. Se trata de la motorización de la bicicleta Schwinn Stingray modelo Chopper. La Schwinn fue una fábrica de bicicletas que estuvo activa hasta el año 2011 y que durante el periodo de 1963 y 1981 produjo unas bicicletas estilo lowrider dirigidas a público infantil y adolescente. Y dentro de esas bicicletas que produjo hubo dos modelos, uno muy conocido porque cuenta con un asiento banana regulable en su altura, con dos varillas laterales que van fijadas con tornillos y tiene a su vez unos manillares largos. El otro modelo fue la Schwinn Stingray Chopper o la Schwinn Orange County Chopper, y ambos modelos están basados en el auge de las motos custom de la costa oeste de Estados Unidos, en California. Bueno, en este caso no se trata de una de esas piezas de colección. Esta es una copia de origen asiático, tailandesa probablemente, que no fue comercializada en Uruguay, sino que ingresó a través de unas promociones como un premio relacionado a compras de unos productos que eran jugos en polvo y alfajores. Había dos modelos, el primero era sencillamente con la rueda trasera mucho más ancha y el segundo modelo que entró tenía la rueda trasera más angosta. Es una rueda de rodado 20 por 3.0, lo que decía que el segundo modelo lo que tenía era una corona de piñones para velocidades. La gran diferencia no solo está en alguna de las proporciones del cuadro en sí, sino que lo más notorio es la mala calidad de los materiales que utilizaron los asiáticos en su manufacturación. Es una bicicleta que a los pocos años sufre un gran deterioro por el óxido, sobre todo en lo que tiene que ver a la transmisión y a los cromados. Cuando adquirí las partes de esta, no la compré completa, compré solo partes como lo pueden ver ahí en la fotografía. Para poder retirarle todo el óxido y la rumbre que tenía, tuve que estar varios días haciendo electrólisis a lo que eran las vainas y a lo que es el guardabarro. El guardabarro es una pieza bastante robusta, pero se ve que era de un metal que no estaba muy cromado, que tenía, era pésimo, una costra muy importante de óxido y costó bastante sacarlo. Y lo de las vainas también fue algo impresionante, lo que era la cantidad de óxido que esto tenía. No es el material de las norteamericanas que hasta el día de hoy se conservan impecables por lo que he visto en fotografías. Lo otro que tuve que hacer, aparte de la limpieza de la rumbre tremenda que trae, fue cortar el eje de centro con una moladora para poder cambiar de esa manera los platos y el pedal. Y a su vez lo que es el eje de la caja de centro, el eje de centro en el que van los pedales, lo tuve que mandar a hacer porque es una pieza mucho más larga que los ejes estándar que hay en el mercado. No existen ni por catálogo. Es específico de esto, hay que utilizar dos ejes de centro y cortarlos y unirlos. Hacerlo por alguien que sepa hacer una buena soldadura. En este caso quedó muy buena. Es una pieza que hay que hacerla bien porque la fuerza que se ejerce sobre esa zona así lo exige. Lo otro, la pintura. Esta en el principio la mandé a un taller para que la pintasen. Iba a ser un color naranja metalizado con rutilante. El rutilante es un producto, un polvo que le da ese efecto de pequeñas motas metalizadas. No llega a ser como el metal flake, que son copos grandes, como si fuera una especie de brillantina o de purpurina mezclada en la pintura. No, esto es un mineral de grano más fino. En sí no lograron el efecto, quedó
algo completamente desastroso para lo que yo había pedido, y opté por utilizar pintura metálica en aerosol. Utilicé un color cobre para el cuadro. Para las vainas de la horquilla utilicé un dorado, y haciendo juego el tanque del combustible también lo pinté del mismo color. Hasta ahí lo que es el cuadro de la bicicleta. El motor. La motorización de esta bicicleta es un kit de motor chino de 48 centímetros cúbicos de 2 tiempos. En este caso lo saqué de una bicimoto de segunda mano. Acá en Uruguay se comercializa bajo la marca Mosquito. Es una bicicleta tipo playera. Es un cuadro, para mí es muy incómodo. Es un cuadro alto y a su vez los manillares son demasiado anchos. No le encuentro mucho sentido al tipo de bicicleta en sí. Como bicicleta de paseo me parece tremendamente incómodo. El sistema de arranque es a pedal. Por lo que tenemos en este caso 2 juegos de transmisiones. Por un lado, el propio de la bicicleta para que tome impulso, desde ahí de los pedales a la rueda. Y luego tenemos la transmisión del motor que se acciona con el movimiento de la rueda. Así que tenemos 2 cadenas, una a cada lado de la bicicleta en sí. Y por eso hay que tener mucho cuidado en el momento de centrar la rueda trasera para que ninguna de las dos transmisiones se descarrile. Para montar el motor al cuadro se tiene que construir una platina específica con 2 soportes que van en un ángulo específico para que coincida con el ángulo de las abrazaderas que tiene el motor. Hay quienes optan por soldar un par de caños adicionales al cuadro, pero esta no es la mejor solución, ya que tiene el emplazamiento del motor, tiene que estar desplazado hacia la izquierda para estar alineado a la corona de la rueda trasera. Y en caso de que haya alguna inclinación que se puede dar en el momento de hacer la soldadura, eso causa bastantes problemas, sobre todo porque la cadena se va a estar saliendo. A su vez tiene 2 tensores, en este caso tiene 2 tensores, el kit solo trae uno, pero en este caso decidí ponerle los 2 tensores porque, bueno, por un lado evita que la cadena toque en el cuadro. Es inevitable que en este modelo la cadena toque el cuadro. En el modelo americano no lo hace, con un solo tensor alcanza, pero aquí había que poner 2. También se tiene que recortar el guardabarro para que pase la cadena, porque sí o sí la cadena toca el guardabarro trasero, y por eso se hace el recorte. En la web hay muchísima información sobre las modificaciones y mejoras que se le puede hacer a este motor. En este caso lo desarmé por completo y le hice una limpieza muy profunda, ya que se encontraba muy carbonizado por el uso. La mezcla de aceite y combustible que estaban utilizando, el aceite en sí, es el aceite nacional, en todo caso la marca ANCAP, es muy malo para esto. Empasta demasiado, y por los comentarios de otros usuarios que utilizan este motor, lo termina perjudicando en el rendimiento, y la verdad que no es recomendable. Se recomienda utilizar un aceite para motores de 2 tiempos de calidad, no el de acá. El de aquí, olviden. Bueno, lo desarmé por completo, le hice la limpieza profunda, se encontraba muy carbonizado. Le cambié los aros del cilindro, que era una pieza que tenía mucho desgaste. Se cambiaron los 4 rodamientos, los 2, el par del cigüeñal y el par del piñón, que es una recomendación que hacen los que han trabajado en este tipo de motores, ya que los que vienen de origen son de muy mala calidad, mejora el rendimiento hacer estos cambios. Lo otro que le hice fue sacarle las rebabas que vienen de fábrica en el material mismo del motor. Esto se ve que está hecho, es un vaciado dentro de algún molde, y la verdad que queda con vienen con una terminación muy precaria. En las salitas de refrigeración sobre todo se ven los detalles del molde, y eso lo estuve sacando. No creo que influya para nada en el funcionamiento, es un tema simplemente estético, sin ser lo que es el cromado del cilindro en sí. Es un motor que la terminación es muy tosca. Incluso en lo que es las aperturas de la admisión y del escape, ahí también se recomienda hacer un pulido de esa zona, sobre todo para que haya una mejor circulación de los gases y de la mezcla de aire y combustible que se genera en el carburador. Y también se recomienda lo otro, que es hacer un pulido interno de los transfers para evitar las turbulencias y que haya también una mejor circulación tanto del combustible, de la mezcla, como de los gases al salir. Se ve claramente que no es el caño de escape que trae de origen, hice una prolongación. En este caso hay quienes han logrado poner el caño de escape original, yo en este caso no lo logré hacer coincidir, golpeaba con los pedales y quedaba una posición muy incómoda. Es mucho mejor hacer una extensión y que los gases los libere hacia atrás, evitando también que esté en contacto con la rueda. El escape es muy sucio, siempre va a haber una salida de aceite por ahí, y es recomendable que el escape quede lejos de lo que tiene que ver con las ruedas y el rodamiento de la bicicleta.
El asiento no es el original, es un asiento tipo francés. Me gustó por los colores, combinaba con la... hacía juego con la pintura, sí o no, no sé, pero me gustó esto porque es un asiento ancho. Y ya que esta bicicleta no tiene amortiguación por ningún lado y es bastante baja, los golpes van a ir todos a los lumbares, así que tiene una mediana amortiguación como todos los asientos tipo franceses como este, de una bicicleta de paseo, pero que es ancho, la verdad que es cómodo. Se complementa bien con la posición de las manos, la verdad que lo llevamos bastante bien, los pies hacia adelante, como tendría que ser una moto custom, pero en este caso es una bicicleta.